las reflexiones que ustedes se han dado cuenta que están también, como hoy que iniciamos con la pastoral en este año. Sábado estará ya abordaje primero acercándonos al a Francisco y a Clara. Y en eso estamos aquí arrancando. Iremos viendo otras cosas prácticas como la ayuda, la solidaridad, el aporte que tenemos que hacer en esta escuela. Eso, eso lo veremos a nivel práctico, la solidaridad a fortalecer ese caminar de aprendizaje. Estas creo generalidades de nuevo y otros aspectos que ya irá abordando. Este día le toca al profesor Raúl Méndez facilitar la reflexión. De nuevo, bienvenidos, bienvenidas a este espacio informativo. Sé que el esfuerzo de todos los sábados para estar presente. También las formaciones quedan grabadas en el canal de la escuela. Sin embargo, sabemos que la riqueza es aquí, el cambio franciscano que vamos a hacer. Todas las experiencias, bagaje que cada uno presenta. Bienvenidos, bienvenidas y quedamos. Raúl. Bueno, como decía René Arturo, bienvenidos a todos y a todas. Vamos a comenzar haciendo la oración que hizo San Francisco ante el Cristo de San Damián. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Yo por cuestiones prácticas no tiendo a utilizar la cámara cuando estoy dando la clase, porque eso sería ocupar más, ¿cómo sería? Utilizar un recurso que me resta a mí cuando estoy presentando. Entonces, de un solo voy a presentar hacer la presentación, la respectiva PowerPoint. No sé, estoy en un lugar un poco opaco. La voy a conectar ahorita para que miren mi silueta, es hermosa. Bien, Raúl, muy bien, es que estábamos dudando, pero bien, bien. Bueno, y el día de ahora nos tocará la reflexión acerca de la mirada franciscana de la realidad, un poco de antropología franciscana. Yo aquí he puesto, es un mural de la parroquia a la cual yo pertenezco. Es un mural que lo acaban de, ¿qué? Hará una semana que lo pusieron. Y son los mártires del Salvador. Fray Cosme Espesoto por el lado de la pantalla, el lado izquierdo, Monseñor Romero, la catedral, y ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, qué barbaridad. Rutilio Grande. Rutilio Grande y sus compañeros mártires y la respectiva iglesia. Es un mural bastante curioso porque a cada uno le ha puesto su ubicación geográfica. Fray Cosme con la iglesia que él se preocupó por levantar y abajo vemos las uvas, señal de que él en el convento pues hizo un viñedo, Monseñor Romero y la catedral que él comenzó a construir, y Rutilio Grande y la parroquia del Paisal.
Bueno, cuando hablamos de mirada franciscana de la realidad, ¿qué nos viene a la mente? Escuchemos 2, 3 personas. El que quiera participar, por favor, active el micrófono y exponga. ¿Qué nos viene a la mente cuando se nos habla de mirada franciscana de la realidad? Hace referencia a la actualidad de lo que estamos viviendo en cada uno de nuestros países, la diferente situación social, política, económica, ¿verdad? Que se relacionan muy bien y entonces cuando habla de esa realidad es lo que está viviendo cada uno de nuestros pueblos, cada una de nuestros países, cada una de nuestras sociedades. Correcto, correcto. Cada país tiene su propia realidad, su propio contexto histórico, y a ese contexto histórico cada uno de nosotros, como franciscanos, debemos de responder. Pero, ¿qué entendemos por realidad? Y partiendo de qué entendemos por realidad, ¿cómo debe de ser la perspectiva franciscana? Porque hacia ahí vamos apuntando. Ya descubrimos qué es la realidad, todo en la cual estamos inmersos, pero ¿cuál debe ser la mirada franciscana hacia esa perspectiva de realidad? Yo diría que es ver esa realidad con los ojos o con los lentes de la espiritualidad franciscana. Correcto. Específicamente como Francisco pudo admirar o pudo traducir esa realidad desde su perspectiva y los diferentes hermanos a través de la historia. Correcto. Hoy, ¿cómo podemos verlo? Correcto, Luis, así es. Ver con los ojos de Francisco, que sería difícil, pero para eso es necesario conocer a Francisco. Ese personaje histórico que aparece en un momento determinado de la historia y ejerce un cambio en ella bastante radical. Bastante radical. Entonces, hacia ahí nos va apuntando. Comencemos a desmenuzar un poco esto. En el franciscanismo hay muchos caminos y senderos. El primero, podemos decirlo como caminos trillados por los que casi todos andamos. Aquel San Francisco de las florecillas, aquel el de la estampa bonita, aquel el de la cara angelical, y hasta ahí. Pero también está el camino intransitado y senderos insospechados. ¿Cuál será ese? El que ya no ve a San Francisco o no ve el franciscanismo desde la estampa o desde la postura bonita, desde la película, y lo vemos, ¿vale? ¿Cuánta película de San Francisco? Y solo artistas bonitos. Ahí tenemos la que más me llega a la mente, la de Franco Sefirelli. Aquel San Francisco, buen mozo, la carita y la barbita y el bigotí. ¿Habrá sido así San Francisco? Pregunto, no sé. No sé, habría que movernos a las pinturas del tiempo. Hay que movernos a las pinturas del tiempo. Lastimosamente no había selfies, no había internet, no había como para decir, tomémosle una foto a San Francisco, ¡ay, qué bonito es! No, pero sí es necesario ver por esos caminos intransitados y senderos insospechados. ¿Cuántos santos tiene la orden franciscana que se salieron del camino trillado y pasaron al intransitado? ¿Qué? Tenemos nuestros mártires, los mártires de América Latina. Para no ser egoísta y hablar de los mártires de la provincia centroamericana, Nuestra Señora de Guadalupe, que son 4. 4 más un laico de la Tercera Orden. Y uno se queda puchica, o sea, ¿y qué pasó con ellos? Es que ellos se salieron del camino trillado y se metieron en el camino intransitado. Me explico, su perspectiva o su encuentro con la realidad los lleva a tener un cambio de vida y a salirse del camino del montón al camino intransitado. Son muchos los elementos y los ingredientes que constituyen el franciscanismo, pero su alma es Francisco de Asís. Y eso no lo podemos perder de vista. No se puede perder de vista. O sea, mucha tradición hay del franciscanismo, mucha historia hay del franciscanismo, pero el alma
del caminar franciscano es San Francisco de Asís. Pareciera trillado o pareciera, no sé, un poco, me atrevería a decir, ¿cómo lo puedo plantear? Evidente. Sin embargo, no es así. Cuando uno comienza a ver el caminar franciscano, muchas veces ese caminar se diluye por el camino trillado y dejamos de ser franciscanos. Y nos convertimos en un simple mortal, ¿verdad?, que va caminando por el camino con el montón. Me explico. Hacia otro lado va también el sincronizar armónicamente vida y pensamiento, mística y trabajo, contemplación y acción, persona y comunidad, ser y hacer. Es que debe de ir compaginado. Yo no puedo hacer una cosa y hacer otra cosa, o pensar una cosa y hacer otra cosa. O sea, la fe, ¿cómo se demuestra? A través de obras. Aquí va junto el ser y el hacer, persona y comunidad. No puede estar separado el individuo del resto. No existe esa separación. No existe. Y aquí regreso a ver si Anselmo me ayuda. ¿Cómo es que se llama? Rutilio Grande. Rutilio Grande tenía bueno, no es franciscano, era jesuita. Tenía una perspectiva pastoral bastante curiosa y él hablaba de que vamos todos al banquete, a la mesa de la creación, cada cual con su taburete, tiene un puesto y tiene una misión. Es curioso, todos tenemos un puesto, sí, pero tenemos una misión. Todos estamos en la misma mesa. Por eso no se puede separar vida y pensamiento. O mística y trabajo, no, no, yo solo paso orando, sí, pero también es necesario trabajarlo, con los pies en la tierra, contemplación y acción. Que las hermanas Clarisa, sin hablar mal de ellas, mi respeto para las hermanas Clarisa, y soy muy cercano a ellas aquí en El Salvador. Uno llega y siempre las ve atendiendo a la gente. Entonces, viene la pregunta. Platicaba yo con mi esposa y ella me decía, ¿por qué siempre que uno viene, siempre están ocupadas? Y no es que se estén haciendo las locas o estén haciendo las cosas de casa, no, es que se toman el tiempo para atender a la gente. Es la forma de percepción del carisma de Santa Clara. El tener los pies en la tierra, si la gente la busca es por algo, que sienten olor a santidad, ¿verdad? Entonces la gente busca esa santidad y descargar sus preocupaciones, y las hermanas están prestas a escucharlo. Ahí donde vemos la contemplación y la acción. Y esa oración de ellas, de intercesión por nosotros que las visitamos, se siente. El franciscanismo originario se presentó como un fenómeno válido y transformador que poco a poco logró introducirse en los más variados sectores sociales y culturales. Yo siempre he dicho, en el franciscanismo caben todos. Habemos unos chistosos, habemos unos serios, hay otros buenos predicando, habemos otros no tan buenos predicando, hay otros buenos haciendo, hay otros buenos haciendo otra cosa, etc. En el franciscanismo caben todos, hay espacio para todos. Pero ese ser válido para todos se ve cómo va llegando a los distintos sectores sociales y culturales, desde el más preparado hasta el menos preparado, desde el personaje más rico dentro de la sociedad hasta el personaje más pobre. Fue un movimiento evangélico que adquiere grandes proporciones e incidió en lo religioso, social y cultural. Ejerció un cambio en la historia. Ejerce un cambio en la historia de su tiempo. A que nos invita desde esta perspectiva a que también nosotros como franciscanos pues comencemos a ejercer un cambio en nuestra historia. Ubiquémonos un poco, el contexto histórico de San Francisco, para luego caer un poco en nuestro contexto histórico, como decía alguien en las primeras intervenciones. Cada uno de nuestro país tenemos ciertas coyunturas y a esas coyunturas sociales, políticas, religiosas, económicas, etcétera, es necesario responder con los pies en la tierra. Primer
parte del contexto histórico de San Francisco, cambio económico. Se da el paso de una economía de uso a una de intercambio, y esto implica la aparición de los comerciantes y de los artesanos. Se da un cambio histórico. Y ese cambio histórico comienza a dar pie al final de la Edad Media y a los pininos del modernismo. Entonces deja de ser una economía de uso a una de intercambio, en donde ya aparece los comerciantes como una clase media y el artesano unido al comerciante, que es el que va a producir lo que el comerciante, valga la redundancia, va a ir a negociar a los mercados. Este intercambio coincide con el nacimiento de las ciudades, que en sus comienzos favorecen la aparición del hambre, por cuanto en la ciudad el alimento hay que comprarlo. Y aquí hay algo bien curioso. En el campo, la gente podrá ser pobre, pero de hambre no se muere. Se acerca al cerco, arranca unas hojas, hace una sopa. Sopa de moras, sopa de qué, de espinaca, sopa de, no sé. Yo hablo desde lo que yo conozco de aquí en El Salvador, ¿verdad? Cada uno pues lo podrá evidenciar en el campo. O sea, hace un sopón, le echa un huevito y ahí ya llega más gente, pues se le echa más agua al caldo y ahí se reparte. Algunas verduras, que una zanahoria, una papa o lo que sea, para darle un poco de sabor. Pero aquí vamos viendo cómo se va dando o delimitando el nacimiento de las ciudades, y eso implica desplazamiento de la población buscando un bienestar del campo a la ciudad, tomando en cuenta que en la ciudad las cosas es más difícil porque los espacios son reducidos, no tiene dónde sembrar, la comida hay que comprarla, la ropa hay que comprarla. En cambio en el campo no. Tiene que varias gallinitas y que es un fin de semana, agarra una gallinita, la mata, hace un sopón de gallina india y luego la pone a asar, se la come con la familia. En la ciudad eso cuesta pisto. Entonces aquí ya vamos viendo que se va marcando una realidad bastante palpable en este contexto histórico. En esta época de cambio, la situación social es también muy oscilante, muy cambiante. Hay momentos de bonanza en la que la pobreza parece casi vencida, pero también hay horas de crisis. Habrá momentos en donde que la economía o la agricultura, la producción agrícola, sí puede sustentar al índice poblacional, entonces hay bonanza. Cuando se da la crisis, cuando el nivel de población crece y la producción agrícola no logra satisfacer la demanda de la población. Y ahí se genera una crisis. En esta nueva situación, la iglesia crece o crea a veces una serie de nuevos servicios. Pero quizás hay que reconocer que las reacciones eclesiásticas ante la nueva forma de economía fueron tan radicales y tan poco matizadas que tuvieron esta doble consecuencia negativa. La primera, no pudieron sostenerse a la larga. Y la segunda, su misma imposibilidad acabó por contaminar a la iglesia de los criterios mundanos. Comienza a generarse dentro de la iglesia una separación entre una iglesia pobre y una iglesia rica. La iglesia rica de las grandes ciudades y las iglesias pobres, la de los pueblos, la de los cantones, la de los caseríos, quizás para generalizarla, la de las zonas rurales más pobres. Pero aún más importante que la reacción eclesiástica es la innegable repercusión cultural del cambio económico. Comienza a marcarse dos clases sociales bien marcadas, los pobres y los ricos. ¿Alguna pregunta o comentario hasta el momento? Bueno, sigamos. El comentario es como sobre la
imagen que usted acaba de tomar sobre el carisma, ¿no? Cuando Sí, usted decía en el franciscanismo, la vida franciscana cabe todo, ¿no? Hay de todo, ¿no? Es sí, la misma imagen también de los diferentes miembros de un cuerpo, de la iglesia que habla San Pablo, ¿no? Pero sí, cada quien tiene su don, pero desde su manera de vivir con esos dones aporta, ¿no? Aporta sin desconectarse del cuerpo, ¿no? Que hablamos. Pero a correcto, través de Pierre. sus dones uno aporta con su esfuerzo, su energía, lo lo que puede aportar, pero sin desconectarse en este caso, en ese sentido de la utopía evangélica. Correcto, Pierre. Y sin desconectarse del cuerpo, como usted lo está planteando, y lo principal, con los pies en la tierra. No podemos vivir en el espacio, o sea, no podemos desconectarnos de la realidad, porque uno puede responder a las necesidades del cuerpo, pero el cuerpo vivir en otro planeta. No sé si me explico. Y es ahí donde Francisco va a romper el esquema, va a poner los pies en la tierra y bien plantado comienza el fenómeno Francisco a convertirse en franciscano. Y ese fenómeno franciscano comienza a extenderse y no sé, nos atreveríamos a decir un movimiento bastante loco, o sea, loco en el buen sentido, o sea, con una apertura a todos, ahí no hay discriminación social, ahí no hay, todos somos hermanos, todos somos iguales, todos vivimos, o todos dormimos en el suelo, o todos dormimos en una cama. O sea, comienza a llevar toda una nueva perspectiva y a volverse una alternativa ante una sociedad que está siendo golpeada en ese momento por la marcada división de clases. Punto número 2 de nuestro contexto histórico de San Francisco. Una nueva visión de ricos y pobres. La aparición de nuevos pobres corre paralela con la de los nuevos ricos. Los ricos serían la clase noble y los comerciantes y artesanos que prácticamente yo me atrevería a decir que son estos lo que va a manejar el dinero real cuando comienza a aparecer el dinero. ¿Por qué? Porque son ellos los que van a comercializar a los mercados internacionales, llamémoslo así, o a los otros mercados, y lleva y trae. Lleva producto y trae producto. Vende producto hacia dónde va, trae producto y lo vende en su lugar de origen. Eso lleva a un movimiento productivo, llamémoslo así, de un capitalismo incipiente. Un capitalismo incipiente que comienza a gestar crecimiento del mercado, crecimiento del mercado, crecimiento de producción implica mano de obra, capacitar mano de obra para que pueda eh, producir nuevos o más productos y así satisfacer las necesidades del mercado. Un poco conceptos neoliberales aplicados a San Francisco, pero así comienza, es un capitalismo incipiente. Suele decirse que es por esta época cuando la palabra pobre comienza a contraponerse más nítidamente con la palabra. ¿Por qué se contrapone? ¿Cuándo hacemos una comparación? Pregunto. ¿Cuándo hacemos una comparación? Vamos a ver los hermanos postulantes de Santiago de María, recordándome mis viejos tiempos. ¿Cuándo hacemos una comparación? Yo soy más fuerte que aquel. Yo soy mejor que aquel. Yo tengo más que aquel infeliz. ¿Cuándo comparamos? Ajá. Vamos a ver a alguien que nos ayude mientras los hermanos postulantes comienzan a volarle cabeza al asunto.
¿Cuándo comparamos? Cambio la pregunta. ¿Por qué decimos que Estados Unidos es un primer mundo? Y lo decimos desde El Salvador, tercer mundo, cuarto mundo, quinto mundo, no sé, o desde Panamá, donde está René. La Pintada, una parroquia refundida en la quintesencia. Yo estuve allí y yo decía, aquí el viento llega y da la vuelta y se regresa. O sea, el diablo no llega allí porque no conoce. O sea, aquello está tan metido, pero tan metido, puya, olvidado de los ojos hasta del diablo. ¿Cuándo hacemos esa comparación? Yo pienso que cuando no conocemos la humildad, nos creemos superior a los demás. Correcto. Creemos Correcto. que lo sé todo y que miro al otro por arriba del hombro. Correcto. Nos falta mucha caridad cristiana y pensamos que esto, porque ya tengo un poquito más de conocimiento, ya el otro es menos que yo, y ahí comienza la comparación. Correcto. Y es muy malo comparar. Correcto, es malo compararse, pero nos sirve el ejemplo porque comienzan a marcarse tan concretamente la palabra pobre en relación al rico, que el rico se compara, yo tengo versus aquel que no tiene. Yo tengo comida, aquel infeliz no tiene ni qué comer. Yo tengo casa, aquel no tiene ni dónde caer muerto. Ahí comienza la comparación. ¿Qué? China y Rusia, ¿cómo se compara? Es que los dos son superpotencia económica. Y comienza la comparación entre ellos dos, pero hay otros que no llegamos a esa altura y los vemos para arriba. Ellos nos ven para abajo. Entonces, ahí es allí donde comienza a darse la problemática de la comparación. Y esto supone dos cosas muy importantes en la, como diríamos, en las dos palabras rico y pobre. Primero, poco a poco la limosna va a ir convirtiéndose en una especie de práctica de lujo propia de los grandes señores y de las grandes cortes. Así que es curioso. La limosna, tal como era concebida en los santos padres o en la iglesia primitiva, era un acto solidario de quien tiene un poco hacia quien no tiene. Y lo vemos en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, en las colectas que Pablo hacía para ayudarle a la comunidad de Jerusalén. ¿Ya? Entonces aquí vamos viendo cómo se va dando esa ayuda solidaria. Pero ya aquí, cuando ya está bien marcado quién es rico y quién es pobre, la limosna pasa a convertirse en una especie de práctica de lugar. Yo voy a dar tanto, y da desde lo que le sobra. Y segundo, la limosna deja de ser un deber de justicia que vuelve lo ajeno y pasa a formar parte, a ser una forma de comprarse el cielo. Aquí ya nos topamos con una problemática. ¿Con qué problemática nos topamos? Nos vamos topando con una problemática de que ya no es un acto de justicia de devolver lo ajeno, un acto solidario, sino yo voy a ayudar porque me quiero salvar. Voy a seguir siendo como soy, doy limosna y con eso yo me salvo. Y atención, que mucha de esta práctica todavía se percibe en el ámbito religioso. Gente que hace grandes donaciones a las iglesias pensando que se va a salvar, pero no hay un cambio de vida. Si no hay un cambio de vida, entonces lo más seguro es que no se va a salvar. Entonces, si lo vemos prácticamente, pues, no va a haber ninguna situación de comprar el cielo. Con Dios no hay negocio. La relación de la salvación es una situación escatológica y que le compete solo a Dios. Y ahí viene a la par de que le compete a Dios el juicio de Dios, que cuando lo vemos bíblicamente
El juicio de Dios es la acción de Dios en justicia. Ya no es escuchar a las dos versiones, al acusador y al acusado. No, aquí ya es Dios emitiendo un juicio que lleva por ende un castigo. Claro, ahorita en la actualidad con nuestro gran sistema neoliberal, todas esas cosas se vuelven obsoletas, cuestiones de viejita, llamémoslo así si quiere, y el concepto pierde fuerza. Y comienza otra vez de nuevo el querer comprar el cielo. ¿Alguna pregunta o comentario? Bueno, vamos a ver quién está jugando con la pantalla y me está rayando la presentación. Como justificación tácita de esta nueva situación, va aprendiendo la visión negativa de la pobreza como un castigo o una culpa, lo que implica secretamente la justificación de la riqueza como una bendición. Aquí ya vamos viendo cómo yo estoy bien porque estoy bien, es la voluntad de Dios. Aquel está mal, a saber qué hizo, por eso está mal. Y comienza eso a volverse toda una, ¿cómo podríamos decir? Comienza a verse toda una perspectiva de justificante de por qué yo tengo capital, Dios está conmigo, no es al revés que yo estoy con Dios, sino que Dios está conmigo y ese estar Dios conmigo se evidencia en que a mí me va bien, económicamente hablando. En cambio el pobre, pobrecito, a saber qué hizo, y hasta Dios lo tiene abandonado, por eso es pobre. Y todavía escuchamos gente así, manteniendo estos conceptos. El pobre va dejando de ser imagen de Cristo para pasar a ser símbolo de pereza. Es curioso, es curioso. Y el rico no es bendito porque pueda dar, sino porque tiene. Y esto es lo que prevalecía en la época de Francisco. Esto es lo que prevalecía en la época de Francisco. Estos dos factores irán provocando a su vez una serie de consecuencias críticas o reactivas. Señalemos también otras dos. La primera, combatiendo la degeneración de la limosna y la inculpación cultural de la pobreza. Quienes ahora quieren seguir radicalmente a Cristo ya no tratan simplemente de dar, sino de identificarse con el pobre. Ya es un acto solidario. O, como dirían los santos padres, un acto de justicia. Yo voy a devolver a los pobres lo que en un momento fue de ellos. Y segundo, como reacción contra la justificación ideológica de la pobreza como culpa y la riqueza como bendición. Se alzan también las voces de los mismos pobres que, ahora que están más agrupados, pueden hablar como sujeto colectivo y dicen exactamente lo contrario. Entonces, en estas dos ideas podemos ver cómo se va dando el surgimiento de la toma de conciencia desde el colectivo, que cae en la cuenta que es un ser que está siendo pisoteado y se le está empobreciendo, no por ser voluntad de Dios, sino respuesta del sistema neoliberal. Y tercero, la repercusión de esa mentalidad en la iglesia. Al haberse implantado en el poder, la iglesia se irá volviendo poco a poco aliada de los poderes. Con ello, la iglesia irá siendo menos conflictiva para los ricos de los que había resultado en el primer milenio, y por esto mismo menos defensora de los pobres. ¿Algún comentario o pregunta? Este es el contexto de Francisco.
¿Qué nos dice a nosotros? ¿En qué nos hace pensar? Veamos, que 2 o 3 personas nos comparten. Gladys Ramírez, ¿qué nos puede decir? Ah, aquí la estoy viendo, tiene a San Francisco atrás, ¿no? Luz Alonso, ¿qué nos puede decir? Olga. Bueno, yo digo que, buenas tardes, Buenas tardes. Creo que los leprosos de antes son los rostros sufrientes de Cristo hoy, que son la gente que debido a la pandemia se acrecentó más la pobreza y han perdido sus trabajos. Y lamentablemente la gente, como usted dice, ¿no? El consumismo, las diferencias clases sociales, pero hoy por hoy la pandemia ha acentuado más al pobre. Creo que nosotros desde nuestros corazones de franciscanos, lo que debemos hacer es seguir el camino de San Francisco y ser solidarios. Nunca perder la humildad y la esperanza de ver a ese hermano que está ahí, darle dentro de lo que nosotros podamos, ayudarlo, de la manera que sea. Nosotros en la parroquia nuestra tenemos un espacio al servicio de la gente en situación de calle y realmente lo que se está viviendo es muy fuerte. Muy fuerte, no hay, ¿cómo le puedo explicar? La gente no tiene ni idea de la gente que está sin techo, que está sin trabajo, que no tiene para cocinar. Hay gente que dice, yo me da vergüenza venir a la parroquia a buscar una vianda de comida porque yo siempre trabajé y ahora perdí el trabajo. Y tengo mis ahorros y pago el alquiler. Y yo cocino, me gasto la plata del alquiler y voy a la calle con mi familia. Hay mucha pobreza, mucha diferencia social, cada vez es más, cada vez es más. Y hay familias enteras viviendo en la calle con niños. Nosotros tenemos que trabajar más. No necesita tener plata. A veces uno, con acercarse a ese hermano que está en la calle, hablar con él, alcanzarle una botellita de agua cuando hay 40 grados de calor, por ejemplo, hacer lo que San Francisco hacía, sin plata, hacer entre todos como hermanos un poquito mejor la vida del que no tiene. Creo que el consumismo a la gente los ha arrebatado de la familia, de la amistad, es la competición tan grande que hay. Sale un teléfono celular y quieren otro mejor, sale un auto y quieren otro, nunca están conformes. Nunca están conformes. El consumismo lo llevó a perder ese corazón humilde que había antes, ¿no? Y muchas veces la gente, por trabajar más horas para tener algo mejor económicamente, tampoco se dedica a sus hijos y a su familia. Se ha perdido también el diálogo, trabajar para dialogar más, acercarnos más a Cristo y al hermano más necesitado, ayudarle, decirle que Cristo está con todos, ¿no? Porque todos somos hijos de Cristo. Nadie es mejor que nadie, todos somos iguales. Y Jesús es un Padre amoroso que nos quiere a todos por igual. Tenga usted dinero, no tenga, todos somos hijos de Dios y a todos nos quiere por igual. Creo que estamos viviendo un momento muy cruel para la gente pobre, sobre todo, te digo pobre el que está en la calle, porque hay pobres que todavía mantienen su trabajo y tienen la suerte de darle una educación a sus hijos. Pero realmente la gente en situación de calle cada vez es más. Correcto. Es lamentable que y aquí vamos viendo... no pueden acceder a la salud tampoco y a educación para sus hijos, nada más. Discúlpenme.
Bueno, Leslie ha levantado la mano. Me placé mucho. Gracias. Leslie. ¿Me escuchan? Sí. Hola. Ok. Yo creo que todos a nivel mundial sabemos por los momentos que estamos pasando. Independientemente de la pandemia que nos ha caído encima, que ha venido a empeorar la situación, ¿no? Entonces, pienso, es mi idea, que desde la ideología de San Francisco, poco o nada estamos haciendo ante la visualización de la situación que se está viviendo a nivel social, económico, político, y me atrevería a decir que hasta eclesialmente. Yo pienso así, escuchando todo lo que tú has dicho ahorita en el tema, digo yo, si San Francisco de Asís estuviera o viviera en esta época, en este momento, ¿qué pensaría, qué diría y qué haría? Entonces, si nosotros nos ponemos en los pantalones, por así decirlo, de San Francisco, nosotros qué estamos haciendo o qué queremos hacer, desde dónde queremos partir al ver la situación. Nosotros que conocemos un poco de iglesia. Entonces, creo que debemos centralizarnos en eso, en el punto donde estamos y hasta dónde queremos llegar viendo la situación actual. Correcto, yo creo que por ahí va. Muchas veces creemos que yo solo, ¿qué voy a hacer ante un sistema sociopolítico económico que va a nivel mundial y que a través de un bombardeo ideológico, a través de las redes sociales y los medios de comunicación, bajo un bombardeo 24/7? Entonces uno dice, ¿qué puedo hacer? Pues algo hay que hacer. Analía, ¿ha levantado la mano? Hola. Hola. No, lo mío es así muy cortito en función de lo que fue exponiendo el hermano, que tiene que ver principalmente con poder mirar que Francisco no sale de un repollo, digamos, que Francisco mira su realidad e interviene y se hace cargo de su siglo, digamos. Y a mí me parece muy interesante eso, en clave digamos, de mirar mi vida franciscana, de cómo Francisco mira su realidad y yo la tengo que volver a mirar, digamos, cómo reinterpreto yo en función de la espiritualidad, digamos. Y por el otro lado, cómo de alguna manera todo eso que fueron exponiendo, que tiene que ver la imagen de los pobres, la desigualdad, cómo se reproduce aún 800 años y cómo también sigue siendo un desafío para nosotros como franciscanos, digamos. Así, eso, muy sencillo. Correcto, es un reto serio y grande. ¿Por qué es un reto serio y grande? Porque en este mundo estamos y a nosotros nos toca que cambiarlo. Aquí la realidad nos empuja a tres cosas. O nos hacemos los locos, o no hacemos nada, o seguimos con el sistema, o nos hacemos los locos y no hacemos nada, o lo cambiamos. Y ese es el planteamiento de Ignacio Yacuría, cargar con la realidad. Y lo único que nos pide la realidad son tres cosas. Esas son las tres alternativas que nos deja. O sigue como está, o se hace loco, o lo cambia. ¿Qué haría Francisco? Pues él en su tiempo se detiene y lo cambia. ¿A qué nos invita a nosotros? Pues está de más decirlo, pues nos invita a cambiar. Pero todo eso lleva su propio proceso. Lleva su propio proceso. Sigamos viendo. No sé si Edison quería compartir algo, vi que me estaba levantando el lapicero. Hace un ratito cuando la hermana hablaba, yo había anotado aquí en mi cuaderno y una pregunta, y es la misma pregunta que ella hizo, ¿verdad? ¿Qué haría Francisco, verdad? ¿Qué haría Francisco en estos momentos, en estos instantes? Hace un rato, cuando yo montaba un taxi,
que venía de comprar unos medicamentos, le decía al señor del taxi, Dios nos ha dado una gran lección y nos la está dando, ¿verdad? Realmente, porque lo que estamos viviendo no es fácil. Ver tantas familias sufrir, ver tantos seres queridos nuestros que han partido, ver tantas familias que no tienen que llevar a su mesa, inclusive viéndolo desde otro punto de vista, a otros ni fu ni fa, no les da ni frío ni calor. Estos están en el mundo por estar y si hay pandemia, no hay pandemia, no les da nada, ¿verdad? Solamente pensar en la fiesta, en la diversión. Pero la lección que nos está dando Dios, ¿verdad? Y viendo desde el punto de vista de Francisco, ¿verdad? Que siendo un hombre, pues, de una familia, ¿verdad? Pudiente, como él se bajó a la humildad, a la sencillez, se dio, ¿verdad? Al más humilde, al pobre, ¿verdad? Al enfermo. Y yo creo que es una gran enseñanza para nosotros. Ahorita mismo, todo esto que está pasando y estamos viviendo, yo digo donde yo vivo, la delincuencia ha hecho un boom, ¿verdad? Y realmente, pues, ¿qué estoy haciendo yo por ayudar a esa persona? Si pasó encerrado o algo, o busco un medio para orientar, ¿ve? Porque no solamente quizá lo material, sino también ayudar a esa persona, hablarle a esa persona. Hay muchos que en este momento necesitan quien les hable, quien les comunique que hay un Dios, porque hasta esto hemos llegado. Lamentablemente hasta la fe se ha perdido. El temor a Dios lo hemos perdido. ¿Ve? Hay tantas cosas que ahorita mismo, aunque la pandemia a muchos nos ha enseñado, ¿verdad? A acercarnos más a Dios, a buscar más a Dios, a tenerle más temor, ¿verdad? A decir temor significa respeto, ¿verdad? Respeto, amar la naturaleza, la familia, valorar la familia, porque hasta eso se me ha perdido, el valor a la familia, el valor al vecino, al amigo, al que comparte, ¿verdad? Grandes enseñanzas podemos sacar de todo esto. Y realmente, si nosotros vemos la vida de San Francisco de Asís, nos enseña muchísimo. Uno de los grandes santos que más cerca imitó a Jesús y nos da una gran enseñanza, ¿verdad? De que realmente nosotros podemos hacer mucho por tantos hermanos que necesitan, vecinos que necesitan, ¿verdad? Y que a través de nuestra forma de ser, de actuar, porque lo primero que debe existir en nosotros es un cambio de vida, un cambio de conversión. Eso es lo que Dios espera, de que nos convirtamos, que cambiemos, que dejemos la vida mala y comencemos una vida nueva, diferente. Y así la gente nos observa, ve como lo hacía Francisco cuando se iba a predicar, sin decir muchas palabras, ¿verdad? Daba a conocer su mensaje, el mensaje, predicaba el reino de Dios. Así que es lo que yo siento y manifiesto, pues. Tenemos una tarea difícil, no es fácil, pero tampoco es imposible, porque Dios nos ama y Dios está con nosotros. Dios no nos abandona en ningún momento. Él está con nosotros. Que nos venga un temblor, ahí está Dios. Un tsunami, ahí está Dios. Él está presente allí con nosotros. No nos deja solo, pero sí espera de nosotros una buena respuesta. Correcto. Que nos salgamos del camino trillado y nos vayamos al camino menos transitado. Cuando digo esto, hago referencia, no me recuerdo ahorita la canción, no sé si es de Rubén Blades o es de Luis Enrique. Cuando uno sale a la calle, dice la canción, pues uno se encomienda a Dios, que no lo vayan a robar. Y el ladrón también se encomienda a Dios para que le dé a quien robar. Entonces, desde la percepción de la divinidad de cada uno, uno le pide que le dé y el otro pide que no lo robe.
Entonces ahí se vuelve contradictorio. ¿A qué Dios, o cuál es el concepto de divinidad que cada uno de nosotros tiene? Entonces volvemos otra vez a lo mismo. Con Francisco, el camino trillado, el San Francisco de la película, el San Francisco de la florecilla, sin ver el trasfondo de la florecilla. Porque, ¿qué? El decir, el Señor me dio hermanos, sí, hay que verlo en qué contexto lo está diciendo. Porque dice el Señor, ay, qué bonito, el Señor me dio hermanos, ay, qué alegre. Yo me acuerdo cuando era postulante, el Señor me dio hermanos. Sí, pero no todos terminamos. Me explico, ni todos se salieron y siguieron siendo buenos. Hay otros se alejaron. Yo conozco personas que fueron postulantes, novicios, primero en filosofía, se sale y se hace evangélico. Con eso no quiero decir que la intolerancia hacia otra religión, no, sino cuál es la experiencia de la divinidad que él tiene, cuál es la experiencia de Dios que tiene. ¿Cómo es posible que se meta a ser franciscano y después salga para otro lado? Pero es posible, se da, ahí está el ejemplo. Y así como esa hay otro montón. Pero lo importante aquí es poner los pies en la tierra y regresar al cuestionamiento de Edison y decir qué es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Qué haría Francisco y qué me invita Francisco a que yo haga, a que cada uno de nosotros haga? Desde los distintos postulantados, desde las órdenes seglares, desde nuestra postura humana. Es necesario descubrir, pero ¿qué es lo interesante? Sigamos viendo, Sigfrido ha pedido la palabra. Sigfrido Ernesto. Tenemos problemas para escucharlo, Sigfrido. Mientras Sigfrido arregla su situación, si Patricia Zelaya nos comparte. Patricia. Soy Edna. Perdón. Yo diría, soy Edna y yo diría que es poner en práctica el conocimiento que a través de San Francisco ha llegado a nosotros. Y es, si ando en la calle y tengo la oportunidad de servir a alguien o de hablarle de Dios, ese es mi testimonio. Y entonces estoy actualizando y estoy ayudando, estoy colaborando en el plan del Señor, que eso es lo que quiere Dios, que nosotros trabajemos para que todos nos salvemos, pero nos vamos a salvar con el testimonio de vida, porque yo no puedo decir que me sé los mandamientos si no los practico. Yo no puedo decir que practico los sacramentos si no tengo la capacidad de desprenderme y de ayudar en el momento preciso a la persona necesitada que Dios pone en mi camino. Solamente gracias. Correcto, por ahí va la invitación. Por ahí va la invitación. Pero sí poner en práctica los mandamientos, tomando en cuenta que los mandamientos se dan en un contexto de la construcción de un pueblo. Entonces no se puede ver el yo sin el pueblo. Eso no lo podemos perder de vista. O reforzando, poner los pies en la tierra. Voy a continuar para finalizar. Propuesta antropológica franciscana. La escuela franciscana parte siempre de Dios como realidad fundante y operante.
¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué haría Dios? Por ahí va nuestra escuela franciscana apuntando. Dios como realidad fundante y operante. Por consiguiente, su visión de hombre, de ser humano, se basa en los presupuestos de la fe, según los cuales el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y aquí regresamos a los santos padres. Toda acción hecha en contra de un hijo de Dios se le hace a Dios. ¿Por qué? Porque ese ser humano sobre el cual se ha actuado es imagen y semejanza de Dios. Y esto no lo podemos perder de vista. Y esto Francisco lo tenía claro. Francisco lo tenía claro. Francisco no nos ofrece una teoría del hombre ni de una sociedad. Francisco vive intensamente el Evangelio de Jesucristo y desde la luz de la revelación y de la fe hecha concreción, vive al otro no como un semejante ni como un prójimo, sino como un hermano. Y desde ahí ya tenemos la perspectiva. El Señor me dio hermanos. Me explico, Él no dice el Señor me dio otros prójimos, el Señor me dio a otros semejantes. No, me dio hermanos. ¿Qué implica ser hermanos? Que todos tenemos un mismo Padre. Que Dios es Padre de todos. Me explico, y aquí donde viene el sentido antropológico de paternidad, que lastimosamente en estas sociedades neoliberales, pues se va perdiendo el sentido de paternidad por el problema de la paternidad irresponsable. O sea, una sociedad que va generando un hedonismo y una sociedad erotizada, en donde lo más común es tener relaciones sexuales a diestra y siniestra. Si se cuida, pues bendito sea Dios, y si no se cuida, pues culpa suya. Sale embarazada la muchacha y la muchacha tiene que cargar con la responsabilidad de esa criatura, de ese nuevo ser que va a nacer. Entonces, ese niño que solo tiene mamá y vive con la familia de la mamá, el concepto que va a tener es mamá, abuela, abuelo, ya no es papá. Entonces aquí esta sociedad lastimosamente el concepto paterno como que lo pierde, lo digo quizás desde El Salvador. Y una vez platicaba con una catequista y me decía que le costó un montón, estamos hablando de una comunidad marginal, una comunidad de la periferia de San Salvador, estoy hablando de una comunidad de Soyapango, y estaba dando catequesis, estaba hablando como Dios Padre, y me decía, mire, a mí me resultó más fácil hablar de María como madre, el niño lo entendió en 2 patadas, que de Dios Padre. Y yo me quedé pensando, bueno, ¿qué pasó aquí? Pero ya haciendo la reflexión con mayor tranquilidad, pues vemos la irresponsabilidad del ser humano en querer asumir su, valga la redundancia, responsabilidad, consecuencia de una acción, y se desentiende y le deja toda la responsabilidad a la muchacha. Entonces ahí donde viene toda esta situación. Pero si regresamos, Dios es Padre de todos y nos hace a todos hermanos. Esa vivencia de paternidad divina abrió su corazón y sus brazos para amar a todos sincera y sencillamente, y para ayudar y promocionar a todos, especialmente a los más necesitados. Una mamá o un papá en una familia que tenga un hijo que, yo qué sé, que tenga alguna deficiencia, el papá o los papás, hablando de papá y mamá, va a tener una opción preferencial por ese niño que está con esa deficiencia. No es que ellos tengan preferencia, no, sino sencillamente acompaña a todos los hijos, pero al más débil es al que más le echan el hombro.
Y no es porque, ay, porque es el más bonito, porque es el que se parece a la mamá, o es el que camina igual que el abuelo. No, sino sencillamente porque es el que necesita más atención. Algunas formas de existencia franciscanas. Primero, cómo aprender a habitar. El ser humano desde que nace viene a este mundo para vivir. Sin embargo, se le prepara para un sinfín de cosas, menos para habitar. Se nos enseña educación, se nos da el proceso de socialización, luego la profesionalización y nos lanzamos al mundo a sobrevivir, pero no se nos enseña a habitar. Segundo, corregir nuestra memoria histórica. ¿Qué es lo curioso de la historia? La historia la escriben los ganadores. Y esa historia escrita y transmitida no siempre refleja la realidad real, la historia real. Tercero, asumir lo negativo. En nuestra cultura en la que la racionalidad quiere explicarlo todo a la luz del por qué, para qué y del cómo, no da puesto a lo negativo. Siempre busca cómo explicar, pero es necesario asumirlo. Es necesario asumirlo. Es que no es que seamos, yo qué sé, ángeles, perfectos, no tenemos nuestras deficiencias. Cuarto, superar la categoría de lo antagónico. Siempre ponemos una fracción versus otra. Y es necesario, pues, no crear ese tipo de antagonismo. No es necesario crear ese tipo de antagonismo. ¿Por qué? Porque todos somos hermanos. Recuperar el sentido de lo nuevo, descubrimiento de la gratuidad. Dios nos creó y nos creó desde su amor gratuito y también nosotros tenemos que responder gratuitamente a ese amor. Ser acogedores y participativos. Durante tanto tiempo se ha exorcizado, divinizado o demonizado a grupos humanos como centros de maldad o centros de bondad. Es necesario abrirse a una relación más personalizada. Y por último, recuperar la muerte. Todas las sociedades se han definido ante este fenómeno como algo trágico o como algo misterioso, pero no lo vemos como un proceso de transición. Y no sé, muchas veces decimos, no, yo no le temo a la muerte. Y de repente asaltan el bus y, ay, Dios mío. Y uno queda, bueno, no, que no tenías miedo a la muerte. Entonces es necesario recuperar el sentido que la muerte debe tener. Toda que ser finito, pues, por su ser finito, tiene un principio y lastimosamente va a tener un fin. Y en ese fin, a lo largo de ese proceso, va a ir teniendo un desgaste hasta llegar a cumplir su misión. Lecturas sugeridas. Yo sugiero Francisco de Asís, Encuentro del Evangelio y de la Historia. El autor es Eloy Leclerc. Y el segundo artículo, Francisco de Asís, Una contestación en nombre del Evangelio. El autor, Tadeo Matura. Los voy a poner en el chat. ¿Alguna pregunta o algún comentario? Para la próxima clase, favor leer ambos artículos. Con eso vamos a comenzar en la clase del próximo mes. ¿Última clase cuándo es? Disculpe. Permítame. Se me perdió en el WhatsApp. Ya le digo. Sábado 12 dice, hermano, la próxima clase, sábado 12. 12 de marzo. No, de este mismo mes. Ah, el otro sábado. Correcto, así está en la programación, sábado 12. Ok. Ah, pues sí, el próximo sábado. A la misma hora. A la misma hora. Sí, sábado 12.
El tema, ¿quiénes son Francisco y Clara de Asís? Contexto histórico religioso, lo va a impartir David Romero. Correcto, así está, Así correcto. está, correcto. Son 2 clases por mes, ¿verdad? Sí. Sí, son 2 clases por mes. Eso está bien, lo de las clases, aclararnos. Gracias, Raúl. Lo del teléfono, Raúl. Una pregunta, ¿cuáles son los artículos que hay que leer? Ahí El chat, lo subí en el chat. vayan a la barra de abajo de Zoom, ahí dice chat, y ahí lo pueden abrir. Vean en sus monitores, la barra de abajo con los iconos, tiene participantes, chat, compartir pantalla, grabar, reacciones. Entonces en chat abren y ahí están ya, Raúl los compartió. Sí, por favor. Sí, están anotados los artículos. Sí. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Alguna inquietud? Tenemos la inquietud nosotros como escuela que hay unos de ustedes que no se han inscrito. Que se tiene que llenar la inscripción de Google. Entonces igual si nos ayudan con eso. ¿Dónde se puede ver el folleto para llenarlo? Yo, señor. Miren, ahí está un número en el chat, nuevamente está puesto un número al que le escriben y se los envía, que es David, el profe facilitador. Él les va a enviar el enlace porque todavía no hemos hecho grupo de chat de este primer año, todavía vamos a dejar a otra sábado, ¿verdad? Para ver cuántos seremos posiblemente en el caminar de este año. No estamos enviando nada a ningún grupo, pero al número que les he puesto en el chat, los que no han hecho la inscripción en Google, porque eso nos facilita a nosotros para datos, háganos por favor, que estén inscritos con datos que le pide Google, ¿verdad? Hermano, una pregunta, y los que ya nos inscribimos, ¿cómo sabemos si ya estamos inscritos? Porque no enviaron ninguna contestación en Google cuando nos inscribimos. Y correo no llegó en correo electrónico nada. No me llegó nada. No llegó nada. Por eso saber si ¿Y ya el estábamos enlace inscritos. cómo lo supieron? El hermano con el que yo me contacté, el teléfono que usted puso en pantalla, él me lo tiró ayer desde que yo estuve interesado en inscribirme. Entonces hoy por la mañana me inscribí todo, pero no me envió contestación. De hoy en la mañana sí están. No, sí. Yo pensé que los días anteriores. Por la hermana ministra me inscribí yo. Sí, usted lo hizo por esa vía, pero ahí acabo de subir el vínculo del formulario. Está el vínculo en el chat. Veanlo, por favor. Correcto. Ahí otra vez vamos a que en la barra de abajo, ahí está donde dice chat. Por eso entonces no hay problema, si yo me inscribí en la mañana no hay problema. No, ya. Eso ya, sí. Pensé que lo había hecho días antes y no le había llegado el correo. Bueno, hagamos una cosa. A los que ya están inscritos, yo les voy a mandar un correo con los vínculos de los 2 artículos que he dejado para mi próxima clase, que es dentro de un mes. Así es que... De un mes, sí. Sí. Entonces yo les voy a enviar un correo con los vínculos de los 2 artículos para que usted en el lapso del mes pues los pueda leer. Y así usted sabe si está inscrito o no. Si le llega a mi correo, porque yo ya lo tengo registrado. Sí, okay, gracias, los correos también para el otro sábado que va a estar el doctor David, volvemos a retomar quienes están inscritos y todo eso. Okay. Gladys.
material nos lo irán a mandar por el chat. Esto que dieron, este material. Yo lo puedo enviar junto con los dos vínculos. Yo lo voy a enviar, ¿está bien? Ah, está bien. Muchas gracias. Bueno. Pase bien, gracias. Pase bien, hermanos. Quisiera preguntar algo, pues ya aquí les voy a compartir. Mi nombre es Iliana, ¿verdad? De Panamá. Y pues sí tengo algunos hermanos que pues han tenido problemas allí con lo del correo. Yo les voy a escribir al número este que aparece allí. Y también quisiera preguntar, pues, la forma para nosotros, ¿verdad? Panamá, recoger el recurso, cómo y a dónde lo vamos a enviar. Pregunto, no sé si esto lo dijeron antes, ¿verdad? Tuve problemas con el internet, por eso que entré un poco tarde, por más que quise estar antes de los 5 minutos. Le agradezco. Gracias, Diana. Saludos de la Pintada. Estamos recién llegados para toda la familia panameña. Bienvenido a Panamá. Gracias. Vamos a hablar el otro sábado de quienes no, porque por país posiblemente nos colaboran. Hemos hecho esta dinámica para recoger con hermanos, hermanas, entre la familia franciscana la colaboración. Entonces, más o menos el otro sábado estaremos hablándolo. Y por eso lo de la inscripción, pues ahí sabemos los países y cómo se puede hacer de esta dinámica de solidaridad que vamos a generar. Pero, sí, el próximo. Gracias por preguntar. Bueno, muchas gracias, hermano. Que tuve prácticas y ya quedamos con Raúl que a las 3:30 tenemos con segundo año los que esperaron y vieron el año. Vamos a iniciar la aventura del segundo año en este espacio digital. Bueno, si no hay más consultas, pues damos finalizada nuestra reunión. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Con tu espíritu. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, nos ilumine y nos lleve siempre por el camino del bien. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre María, para que siempre siga intercediendo por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias Gracias a Dios.